turno. ¿Cómo andás, Gusto? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Un gusto recibirte. Gracias. Bueno, y este martes vamos a compartir un diccionario de ciberseguridad. Vamos a repasar los conceptos, los principales conceptos relacionados a este fenómeno, y viene de la mano, como disparador, para comentarles que los últimos eventos de ciberataque que sufrimos aquí en Uruguay, en el estado uruguayo, más el informe de lo que fue Datasec y Radar, que indican, vean ustedes, que el 77% de las empresas uruguayas de aquí en nuestro país no cuentan con políticas documentadas de ciberseguridad. Y bueno, ¿cuáles son los tipos de ataques más extendidos que se dan en la actualidad? Para eso lo tenemos a Gustavo para que nos cuente y nos explique. Sí, la verdad que es un tema que ha venido creciendo, como bien lo planteabas vos, Lu. Es un tema que preocupa cada vez más, para el cual hay que prepararse, y bueno, ahí por eso decíamos que ese contexto en el cual están creciendo estos tipos de ataque pueden tener, en este caso, incidencia directa sobre las empresas y sobre el Estado, que son los principales focos de ataque, pero también nos involucran a todos, porque en algunas de estas técnicas también estamos involucrados los usuarios. Bueno, el primer concepto del cual más se habla y que quizás no tengan tan claro en casa, está bueno repasar, es el de malware. Malware es como el nombre genérico. Es un malo de la película de... Sí, bueno, viene de malicioso, viene justamente de ahí, ¿no? Es como, bueno, básicamente un software, un programa informático que está diseñado para dañar a otros sistemas informáticos y para generar a partir de ese daño algún tipo de recompensa. Dentro de lo que es el malware hay una cantidad de distintos tipos de ataques. El más conocido, el de toda la vida, los virus, ¿no? Después habló de los troyanos, los gusanos. Son todos distintos tipos de malware que lo que buscan son finalidades diferentes. En algunos casos es meterse dentro de redes corporativas, en otros casos directamente de atacar determinados archivos para dañarlos, en otros casos, bueno, pueden ir escalando. Y bueno, básicamente ese tipo de concepto es el que refiere a lo general. Después vamos a ir un poco a lo que está pasando y a lo que decía recién, ataca más a lo particular, a nosotros como usuarios, que es el spoofing o el phishing. Básicamente esto se refiere a técnicas de suplantación de identidad. Se hacen pasar a través de la ingeniería social o incluso también de engaños informáticos como mensajes de texto, mails o llamadas, ¿no? Este tipo de técnicas mixtas, donde bueno, lo que buscan estos atacantes es que la gente de alguna manera lo que haga es dar algún dato a través del engaño, y a partir de esa brecha de información, a través de ese acceso, bueno, ahí se puede empezar a escalar. Muchas veces la puerta de entrada para ataques más graves tienen que ver con esto, con de repente haber logrado a través de la suplantación de identidad meterse, robar datos o directamente, bueno, estar como de alguna manera atacando sistemas informáticos. Después hay otro que es el que está muy relacionado a lo que está pasando actualmente. De hecho, los últimos días los ataques, sobre todo al Estado, lo hemos visto, es el effacement. El effacement es eso? Básicamente meterse como en una capa superficial de los sitios web y alterarla para hacerse, bueno, de alguna forma pasar por otra cosa o para dar un mensaje, como ha pasado en los últimos días que lo hemos visto, donde, bueno, algunas webs de organismos y dependencias del Estado han sido atacadas y... Como atacando al sistema político y demás. Exactamente. Vos entrabas a la web y en vez de encontrar la información que estabas yendo a buscar, en este caso encontrabas algo que era como una fachada que, bueno, fue intervenida, y ese cambio de cara, ese defacement, justamente lo que busca es, a veces, digamos, mostrar que hay cierto acceso que, como decíamos, en estos casos suele ser superficial, pero es una luz de alarma porque quiere decir que hay algún tipo de vulnerabilidad. Y de vulnerabilidad vamos a hablar mucho porque, bueno, de alguna forma, todo este tipo de ataques lo que tienen en común es que, bueno, atacan dos cosas principalmente. Por un lado, las posibles vulnerabilidades de los sistemas, esto es lo que hablábamos recién, ¿no? Si la mayoría de las empresas no tienen una regulación o no tienen una documentación suficiente sobre cómo protegerse, eso los puede hacer más débiles si no actualizan los sistemas, si no tienen las mejores herramientas de prevención, si no, sobre todo, también capacitan al personal, ¿no? Entonces eso va generando como un esquema o un entorno de vulnerabilidad que, bueno, hace que muchas veces eso pueda ser propicio para atacar y para poder generar algún tipo de ciberataque. Y después, por otro lado, están directamente los errores, lo que se llaman los bugs, que está muy de moda también, se habla de bug. Bueno, es un lugar donde, más allá de la vulnerabilidad, lo que hay directamente es una cuestión de error informático que puede ser aprovechado o no. A veces viene de la mano de lo que hablábamos recién, de los malwares que pueden propiciarlos. Y bueno, de esa forma también después vamos llegando a ataques un poco más complejos, como puede ser el ransomware. También hemos hablado mucho de eso. El año pasado hubo varios ejemplos bastante polémicos al respecto. Y el ransomware es un ataque que lo que hace es, de alguna manera, quedarse con tu información. Lo que hacen es, de alguna manera, secuestrar la información, te roban los datos. Y después te piden un rescate. Y te piden un rescate. Los secuestran, los encriptan y te piden un rescate para, bueno, un poco para poder, de alguna manera, resistir ese tipo de ataques. Lo que es más importante, por supuesto, es tener, como decíamos recién, más robustez en la defensa de los sistemas y también
copias de seguridad y módulos de seguridad más O sea, todos los actualizados. pasos que se puedan hacer en cuanto a mejorar la seguridad, hacerlos. Sí, y la copia de seguridad es muy importante, o los sistemas de copia de seguridad avanzados que hacen que los sistemas y los servidores sobre todo se fragmenten y se puedan de alguna manera también desconcentrar dentro de una red, son bien importantes para que cuando hay un ataque concreto y se pueda dar algún tipo de ataque como este de ransomware, de secuestro de datos, bueno, no se pierda toda la información o se pueda contrarrestar. Y después hay una cosa que también es muy común y muy habitual, sobre todo cuando hablamos de Estado o de grandes empresas, que tiene que ver con los ataques de denegación de servicio. Los ataques de denegación de servicio básicamente son ataques que están de alguna manera coordinados y que van en busca de bloquear el acceso del servidor. Esto quiere decir, muchos bots se juntan, se hacen de forma coordinada y atacan un servidor, hace que el sitio se caiga y no se pueda acceder. También es un tipo de ataque muy común para el cual también hay que estar preparado. Así que estos son algunos de los nombres, muchos seguramente les haya sonado en estos días porque se ha hablado bastante. Son amenazas que están latentes y que de alguna manera lo que necesitan es una respuesta, en este caso activa. Por eso la importancia de actualizar los sistemas, la importancia de utilizar antivirus y la importancia también de coordinar, sobre todo en el entorno de las empresas, que lo estamos viendo que no está en Uruguay muy desarrollado, políticas mucho más armadas y sobre todo también capacitación para los usuarios y para los funcionarios que trabajan y que tienen accesos a espacios que son muchas veces de mucho valor o que tienen información muy importante ahí que hay que cuidar. Sí, vemos que muchas veces corremos de atrás en eso, ¿no? Que falta, capacitación, para eso se requiere también financiamiento, etcétera, etcétera. Inversión y demás. Inversión. Gus, como siempre, un placer. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Y yo los invito a ustedes que están